Bienvenidos amigos, esto es Physio Connection. El día de hoy tenemos una súper invitada, la maestra Ileana Camarena. Ileana, bienvenida. Muchas gracias. Bueno, Ileana es especialista en fisioterapia dermatofuncional y entre sus cualidades también trabaja con pacientes con úlceras varicosas y es especialista en ozonoterapia. También con nosotros está nuestro amigo, el maestro Ricardo Ruiz. Ricardo. Gracias amigo, como siempre, por la invitación a tu espacio y damos también la bienvenida a nuestro coordinador especial, el licenciado Nay Novelo. Muy bien, para empezar, platícanos un poquito de Ileana Camarena como fisioterapeuta dermatofuncional. ¿Cómo llegaste hasta ahí? Ok, bueno, pues yo empecé a interesarme por el área dermatofuncional, primero que nada porque yo tengo lupus desde hace 6 años casi, y pues bueno, hay muy poco tratamiento en el área de dermato para este tipo de enfermedades autoinmunes. Y aparte porque, bueno, si yo hubiera sido médica, que estaba en mis planes, me hubiera gustado ser cirujana plástica o ginecóloga. Y bueno, son dos de las áreas que trabajo mucho. Y así fue como me empecé a meter al área de dermato hace más o menos 3 años. De ahí me empecé a formar con certificaciones, cursos, luego me aventé un diplomado y de ahí Patricia Froes me invitó a especializarme en Brasil. Wow, la visita a Brasil, Ileana, ¿hace cuánto tiempo hiciste ese proceso? Porque creo que formarte como fisioterapeuta dermatofuncional en nuestro país, creo que hace un par de años no era algo fácil, no había mucha oferta, no había mucha posibilidad. Pero pues bueno, ahorita que ya se ha abierto tanto este campo, platícanos un poco de esa formación. Pues bueno, yo me fui en enero de este año, empecé la especialidad, es modular, se hace en Sao Paulo, Brasil, y bueno, son 15 días en enero, 15 días en julio. Regresé en enero, que yo comencé con el módulo, digamos que avanzado, se hace artículo científico, que es la manera en la que nos titulamos. El artículo que yo realicé con mi equipo fue sobre un sérum con péptidos de colágeno para ver si hidrataba la piel. Y pues bueno, ya hicimos el experimento y funcionó. Y bueno, fue primero en enero, luego vuelvo en julio, ahora regreso en este enero, pero pues voy como invitada para un congreso, como ponente. Y sí, prácticamente son 2 módulos cada 6 meses y de ahí todo el proceso de titulación, pues esa parte, más los planes de financiamiento o el pago que se haya hecho. Wow. Sin lugar a dudas, siempre yo tengo el gusto de seguirte, Ileana, hace ya varios meses. Y bueno, siempre aportando información de mucha valía para el público en general, creando conciencia no solamente a los pacientes, sino también al mismo gremio dentro de Dermato, que yo creo que dentro de sus múltiples áreas de acción, siempre es muy importante ir delimitando pues canales de acción, posibilidades de trabajo, etcétera, etcétera. Entonces, en este momento ya vas como ponente, una promesa que ahora ya es una realidad, una joven promesa que ya es una realidad llevando su trabajo y sobre todo, pues bueno, participando en un foro internacional. Mis felicitaciones, Ileana. Qué bárbaro, mis felicitaciones. No cualquiera. Gracias. Son poquitos los fisioterapeutas mexicanos que ahora sí que han cruzado esa frontera y decir que eres de estos pocos es un orgullo para todos nosotros como tus colegas. Muchas gracias. Pues la verdad a mí me tomó por sorpresa, me invitó Patricia en julio, no he mencionado nada porque bueno, a mí sí se me hace que hay gente que puede no gustarle tu éxito, entonces yo prefiero quedarme callada, pero me invitó y como justamente trabajo el área de ginecología y el área de dermato, la ponencia que voy a dar es de diástasis abdominal y su abordaje fisioterapéutico en dermatofuncional. Va a estar muy interesante, es una ponencia cortita. Agradezco muchísimo pues que crean en mí, que Patricia también me dé la oportunidad, porque claro que es una gran oportunidad y más en el extranjero. Y aparte de eso, pues aprovecho para ir esta vez a hacer otro artículo científico en donde pues participo como colaboradora. Wow, definitivamente que no es una sorpresa porque tu talento y tu trabajo siempre te han precedido y esa mesura, sobre todo al momento de esos grandes logros, pues presentarlos con resultados, creo que es una de las partes que obviamente que más se aplauden y más loables son. Ahora, hablando un poquitito ya de tu área de especialidad, porque tocas un tema súper interesante, amigo, cuando la presentabas, acerca del trabajo de Ileana cuando trabaja, por ejemplo, con un tipo de úlceras complejas como son las úlceras vasculares. Platícanos un poquitito de este campo. ¿En qué se diferencian las úlceras vasculares, por ejemplo, de las úlceras, no sé si usar una palabra inapropiada, tradicionales que solemos encontrar como una de decúbito o algo parecido? Platícanos un poquitito. ¿Qué la diferencia? Pues bueno, en el área de angiología o vascular hay varios tipos de úlceras neuropáticas, úlceras vasculares de tipo varicosas, úlceras venosas por vasculitis, úlceras arteriales.
Y bueno, este tipo de úlceras se diferencian de una úlcera por presión porque la vascularización está afectada. Entonces son úlceras que fácilmente pueden tener acceso a agentes externos, a infección, y que además por la misma vascularización que está disminuida pueden tener un proceso bien tardado para cerrar. Wow, entonces es complicación tras complicación tras complicación, ¿no? Así es. ¿Cuáles son esos casos que tú puedes decir, este caso sí me dejó impactado, este caso sí fue para mí también, ¿cómo decirlo?, una motivación para seguir en esta área que nos puedas compartir? Pues bueno, dentro de dermato son varias áreas de subespecialidad, digamos, y me interesó mucho el área de vascular y de heridas porque mi abuelo falleció en el 2012 por pie diabético. Y pues bueno, en ese entonces se hablaba muy poco de qué podía hacer la fisio. Entonces, afortunadamente, conocí a un médico que es angiólogo. Él se especializa en Alemania y en España. Bueno, él estando allá se da cuenta de la importancia del fisioterapeuta en varias de las áreas de la medicina, y así cuando llega a México y nos conocemos, muy fácilmente me empezó a introducir dentro de sus protocolos también de tratamiento para ese tipo de heridas. Son heridas bien interesantes que, si bien no todas puedo tratar, se tratan una vez que la infección ya pasó. Eso siempre hay que tenerlo en claro y saber derivar a los pacientes. Si una venta no se trata de una herida que puede correr riesgo de infección, nosotros tratamos con fotobiomodulación una herida con efecto cicatrizante y cicatrizamos con toda la infección y ahí se quedó. Entonces, bueno, es importante saber trabajar en conjunto, en equipo con el médico, y este tipo de heridas que cierran tan lento sí es un desafío. Me ha tocado pacientes que, bueno, tienen pies podridos prácticamente, con hueso expuesto, necrosis, pus, huelen horrible. Ese fue uno de los casos donde ya había septicemia y tuvimos que derivar. Wow. Y bueno, otro caso de una señora que tuvo una herida en pie, ella también tiene diabetes, nunca sintió la herida hasta que sintió como mojado, ya estaba escurriendo la sangre y bueno, se le hizo fácil ponerse una bolsa de pollo que había lavado, se la amarra para hacerse torniquete y pues de ahí empezó la infección. Wow. Con ella, lamentablemente, y que de hecho es algo que caracteriza a muchos angiólogos, amputar. Ellos amputan muchísimos pies por este tipo de heridas tan complejas. Y bueno, el angiólogo con el que trabajo en conjunto y yo tratamos de reducir al mínimo las amputaciones que se realicen. Con ella pues ya era demasiado, la infección corrió del pie, de pierna a pie, ya era un globo con pus, fue sumándole todavía los tratamientos que se hacen en casa, terapias alternativas, pues bueno, ya fue un caso muy difícil. Este tipo de especialidad, yo me imagino, por el tipo de tratamiento tan especializado que se tiene que utilizar, y me imagino otros agentes, no solamente agentes electrofísicos, sino me imagino medicamentos y diferentes tipos de, no sé, apósitos y tal. Es una especialidad muy costosa. Sí. Sí, también se utiliza el sistema VAC, que es un sistema de vacío, hace una succión, se pone directo sobre la herida y succiona constantemente, también drena la pus. Entonces, rentar un VAC por una semana puede costar 12,000 pesos, 20,000 pesos, es algo bien costoso. Lamentablemente, muchos de los pacientes que tienen este tipo de heridas o lesiones vasculares son de bajos recursos, que genuinamente tratan de ayudarse con alternativas en casa y empeoran toda la situación. Entonces, sí son tratamientos bien costosos. Para cada tipo de úlcera hay medicamentos específicos. Uno, por ejemplo, que se usa mucho en úlcera por vasculitis o úlcera venosa, es el Sufrexal, que es tópico, pero tan solo el tubito cuesta 1,000 pesos. Wow. Entonces, sí son tratamientos bien costosos. Los apósitos son caros. Bueno, yo creo que lo más barato ahí es la fisioterapia. Wow. Y muchas veces resolutiva. Así es que al final del día, costo-beneficio es una especialidad con el suficiente sustento para poder manifestarse y expresarse con la propiedad necesaria, ¿no? Como un área de especialidad. Y aparte, desafortunadamente, muchas veces es la más infravalorada en ese sentido, ¿no? O sea, como fisios a veces nos toca ser el último eslabón de la cadena, al último al que voltean a ver. Y muchas veces nos voltean a ver cuando ya tenemos muy pocas cosas que hacer, ¿no? Totalmente. Y si hablamos ya de una úlcera varicosa en ese sentido, o de una úlcera vascular, como tal, me imagino que este riesgo se multiplica por 1,000 y a veces me imagino que en más de una ocasión te has quedado con ganas de resolver casos que desafortunadamente ya no puedes resolver. Sí, justo me pasó con el pie. El doctor había salido de viaje, estaba enfermo, me lo manda para valorar y bueno, yo recibo el pie y también es algo que pasa mucho, los pacientes no son conscientes.
le habían hecho ya amputación de 2 deditos al señor y al siguiente día se fue al rancho. Cosas que no tienen que hacer, ¿no? Por puro sentido común. Y pues bueno, ahí hubo infección y ya cuando yo lo recibí en consultorio, pues ya tenía el pie lleno de pus, escurría y escurría y escurría la pus hasta que le tuve que exprimir y exprimiéndole el pie sale el hueso y estaba expuesto. Septicemia y pues ni modo, ya no, solo le hice una limpieza lo que pude y se va para internarse. Sí, eso ya es para un proceso en quirófano necesariamente. Oye, y por ejemplo, una de las cosas que me gustaría pues preguntarte, porque yo me imagino que en las diferentes partes del país y de otros países donde nos pueden ver desde este podcast, pues en cada región existen diferentes tipos de remedios caseros que la gente emplea y como muy bien dice, ¿no? Con un interés genuino, con una bondad a lo mejor en la intención, pero sin ser conscientes a lo mejor del riesgo. En la zona del Bajío donde radicas, normalmente, ¿cuáles son los tipos de remedios que sueles ver? Pues yo he escuchado mucho que utilizan aceites esenciales directos sobre heridas, el tea tree, el árnica, tinturas madre, ¿qué más? Jitomate tatemado en la herida. Yo nunca lo había escuchado, pero fue el caso de la señora que se puso la bolsa. ¿Qué más? No sé, la verdad es que sí, usan de todo. Ya, lo que se encuentren se lo embarran. Amigo, aquí en el sur, ¿qué has visto? No, hombre, aquí digo, para los chulucos o los chichones en la cabeza, es un naranja agria con sal, típico de las abuelitas, o igual el tomate, pero aquí crudo para las quemadas, sobre todo que te quemas con la estufa o algo así. Ponte tomate, digo, también he escuchado de ponte pasta de dientes y así como, ok. Sí. Al final del día se entiende la bondad a lo mejor de la intención, pero pues el riesgo que está ahí presente, ¿no? Ahora, ¿qué complicación le genera a Ileana normalmente, por ejemplo, a un paciente que ya llega con algún tipo, por ejemplo, de árnica, que ya le tinta la piel y ya te obstruye el uso de determinadas herramientas como la fotobiomodulación que tanto comentas? Pues la verdad es que es todo un desafío porque a mí no me gusta llegar a imponerle a los pacientes, que son pacientes que de por sí ya pueden llegar a estar agresivos, buscan que tú los cures el mismo día, que les cierres la herida en el momento. Entonces no me gusta llegar a imponer porque no siempre se va a recibir bien esa respuesta que yo les dé, pero sí hacerlos bien conscientes de que la manera en la que yo abordo este tipo de situaciones donde usan tratamientos alternativos, medicina tradicional y demás, es decirles que no desconfío, no estoy en contra de eso, pero que ese tipo de tratamientos se aplican mucho. Por ejemplo, si yo me corto estando relativamente sana, si quitamos que tengo lupus, yo me corto y me embarro el jitomate, puede ser que no me pase nada, ¿no? Pero muchos de esos pacientes vasculares ya traen todavía hipertensión, diabetes, hipotiroidismo, cáncer incluso, traen un montón de cosas, sobrepeso, obesidad. Entonces ya es aquí cuando hay cosas asociadas donde no conviene que se pongan nada y haciéndoles entender por ese lado que ok, yo no estoy en contra de que este tratamiento alternativo se lo ponga o sea lo peor que haya, no estoy en contra de eso, pero usted tiene tal y tal y tal cosa además de lo que, o sea, de la herida que se va a tratar y ahí es donde está lo peligroso. De esa manera me ha funcionado que comprendan un poco mejor que no es un no, pero en ellos ese no aplica. Claro. Oye, qué importante la conciencia, porque a lo mejor el paciente, el síntoma tópico, que es lo que ve, que es la herida abierta, no ha concientizado, no ha internalizado todo el trasfondo biológico, metabólico que el paciente trae. Y entonces una simple acción como el abuso de determinado tipo de sustancia, de determinado tipo de remedio, no solamente sistémicamente puede complicarlo, sino que además definitivamente cortar a lo mejor un proceso de recuperación en el paciente. Sí. Normalmente hablemos de este tema, porque es un tema creo que delicado al hablar de heridas de esta naturaleza. Yo me imagino que te tocan rangos de edad muy variables en este tipo de trastornos. Normalmente el tipo de paciente que acude a la consulta con Ileana Camarena, ¿de qué rango de edad es? Por lo general, cuando son cosas vasculares, son adultos mayores y muchas son mujeres. Normalmente. Que ya tengo la oportunidad de entrar a cirugías vasculares, a safenectomías, que son, pues, bueno, la safena cuando está obstruida o cuando ya está muy gordita, 1 centímetro más o menos de diámetro, pues, bueno, ya seguramente trae un paquete de varicoso abajo, ¿no? Entonces, sí me ha tocado entrar a cirugías y en hombres, o sea, no se salvan. Pero sí se sabe que incluso por factores hormonales ocurren más este tipo de problemas vasculares en mujeres.
y pues muchas son adultos mayores. La pandemia también trajo mucho este tipo de problemas porque la inactividad, el estar en casa, genera trombosis y una trombosis puede generar también una úlcera. Oye, y solo por simple curiosidad, ¿te ha tocado algún niño, o sea, o algún pediátrico, pero existe la posibilidad no. de? O sea, sería muy difícil. Desde mi punto de vista sería muy difícil porque ya sería por una insuficiencia venosa. Dependiendo la etiología de la úlcera, ¿no? Pero úlceras relativamente comunes son las varicosas, hablando de vascular. Entonces, no, a mí no me ha tocado ningún niño, afortunadamente, porque la verdad no disfruto trabajar con niños. Los quiero mucho, pero de lejos. Eres de nuestro grupo, eres de nuestro grupo. Sí, me encanta. Nuestra admiración a todos los fisios pediátricos que siempre lo decimos cada vez que lo hemos podido decir. Hemos tenido excelentes fisioterapeutas pediatras aquí y siempre destacamos nuestra admiración a esa área de especialidad que es hombre tan sensible y que nos supera a muchos de nosotros. Quiero mucho a mis sobrinos, pero está ahí. De Sí, pero por ejemplo, pensándolo de esta manera, no sé, se me viene a la mente que es común en pediátricos la hemofilia, por ejemplo. No sé si tenga algo que ver con tu área de trabajo o se pudiera relacionar de alguna manera, no sé si me explico. Pues no realmente, por lo menos hasta el momento no me ha tocado ningún caso, pero pues no, por lo general cuando trato alguna patología vascular son úlceras y pies diabéticos, úlceras neuropáticas y pues bueno, no me ha tocado trabajar con ningún niño y no sé qué tanta sea la prevalencia de este tipo de heridas en ellos, la verdad. Ok. Oye, y dentro de los tratamientos múltiples que manejas, porque a mí me tiene gratamente contento lo que he visto que en redes sociales compartes, por ejemplo, que es un tratamiento con ozono. Platícanos un poquitito de este tratamiento. Yo desconozco completamente este tema, no tengo una información de primera mano en torno al tema y creo que tenemos al especialista adecuado para hablarnos de ello. Claro, yo solo sé que, bueno, yo he escuchado mucho de tratamientos estéticos y también he escuchado uno que otro. Yo, por ignorancia, digo uno que otro loquito, pero no lo sé, que de repente trabaja con ortopédicos, ¿no? Sí. Que infiltran rodillas y cosas así. Sí, digo, soy yo. Híjole, pero no lo sé, digo. Yo soy esa loquita. Yo hablando desde mi ignorancia, ¿no? Sí, la verdad es que el ozono a mí me encanta, es un agente químico, no es un agente físico, son tres átomos de oxígeno, es una molécula compuesta por 3 átomos de oxígeno, por lo cual tiene un riesgo bien bajito de provocar alergias o de provocar algo malo. O sea, el ozono aparte está en el planeta, ¿no? Es una dosis, me imagino. Sí, se maneja por dosis y concentraciones. La dosis quiere decir qué tanto yo puedo inyectar a un paciente al día o infiltrar, y la concentración, cuánto ozono concentrado va a estar, porque para eso es el equipo donde el tanque de oxígeno me lo convierte a ozono. Okay. Y bueno, dependiendo de la concentración es el efecto en el cuerpo. Tiene un montón de efectos, por eso a mí me encanta. Yo sí lo he utilizado en trauma y ortopedia y me ha dado muy buen resultado, incluso en dolor, para reducción del dolor casi al 100% inmediato, después de aplicación. ¿Duele aplicarlo? Claro que sí. Pero, porque es un gas y es compartimental, ocupa un espacio dentro del cuerpo, una vez que lo inyecto, se empieza a inflar la piel. Entonces duele, por supuesto que duele, pero es muy buen tratamiento. En heridas hay evidencia científica que respalda que funciona. Y pues, no sé, sí tiene bastantes aplicaciones en trauma y ortopedia, te puedo decir que funciona. Oye, y de las técnicas del ozono, digo, yo he visto en caballos que, por ejemplo, les ponen como una bolsa, como si fuera tópico, más o menos. Pero, ¿qué nos puedes decir de las técnicas? Hay varias técnicas. Esa que mencionas es el bagging. Se coloca una bolsa, puede ser, por ejemplo, en una extremidad, que es más fácil porque tiene que estar totalmente sellada la extremidad. Y por dentro se coloca una sondita y hay un flujo constante de ozono en una concentración adecuada y funciona muy bien para heridas, ya sea que estén infectadas o no infectadas, porque el ozono también tiene función antimicrobiana, antiviral y bactericida. Oye, y esa técnica, por ejemplo, de bagging que nos comentas, ¿cuántas veces al día se aplica más de una vez al día o cómo se considera para que sea un tratamiento eficiente en un paciente? Pues al ser ozono y ser una molécula compuesta por 3 átomos de oxígeno, no pasa nada si se pone varias veces, pero a la semana, al día, y además porque los pacientes no van a contar con el equipo en casa, pues prácticamente podría ser una. Pero sí hay ciertos parámetros,
cierta concentración y cierta cantidad de ozono que se puede aplicar al día por paciente. Eso sí, son medidas en mililitros y en litros. ¿Dónde surge dónde surge el ozono como técnica? No sé. Te fallé. Digo, No sé cómo surge, pero la verdad es que tiene mucho tiempo utilizándose, que no sé por qué en fisioterapia no se ha sacado tanto provecho. Y al ser varias técnicas que nosotros sí podemos aplicar como oficios, bueno, está la de la bolsa, está inyectado, está en hemovacuna, donde lo ideal para que se haga una buena técnica de hemovacuna es sacar sangre y ponerle ozono y mezclarla lento. Muchas veces lo hacen mal y pueden dañar incluso su propio equipo de ozono al momento de querer hacer una hemovacuna. Está la técnica también ya auricular, que se ha encontrado evidencia y falta evidencia científica para tratamiento de autismo, por ejemplo. TDAH, eso es súper bueno, la verdad es que tiene muchísimos beneficios en el cuerpo, inmunosupresor, inmunoestimulante, antifúngico, tiene un montón, cicatrizante, antiinflamatorio, analgésico. En trauma y ortopedia, la verdad es que es bastante bueno, directo sobre músculo o en capas de la dermis. Algo que me ha llamado mucho la atención, porque casualmente platicábamos eso en algún momento. El fisioterapeuta, por ejemplo, puede aplicar por medio de inyecciones el ozono. O sea, ¿hay algún tipo de regulación en torno a eso? Hasta el momento no hay regulación y lo podemos aplicar en México. O sea, es un vacío legal. Afortunadamente. Lo que no está prohibido está implícitamente permitido. Exactamente. Sí, hasta el momento no hay nada. Qué interesante, porque digo, la parte bonita, y aquí con el experto en dosimetría no me va a dejar mentir, algo que es importante, que tenemos que entender como fisioterapeutas, que la dosificación siempre va a ser la base de nuestro trabajo. No estoy en contra de los equipos como por ejemplo los MyoFit o los equipos que ya vienen como que dosificados en teoría, pero eso no es fisioterapia. Yo pienso que eso no es fisioterapia. O sea, tantos autores de técnicas de electroterapia, tantos autores que han descrito dosis como para que quieras poner un protocolo que dice TENS rápido, que luego ni siquiera te tomas la molestia de leer el manual, de saber exactamente qué estás aplicando. Me imagino que también en este lado el ozono tiene, como bien dices, tiene dosis y tiene concentraciones, y al ser una molécula de gas me imagino que tienes que ser todavía más exacto. Totalmente, y yo supongo, y me imagino la verdad, que en el área dermatofuncional, que es donde más se está utilizando ahorita el ozono, no tienen en cuenta o ni siquiera saben que sí hay un parámetro establecido ya de cuánto se debe administrar por día de ozono, porque por punto y concentración la sabemos, pero sí hay una cantidad de ozono máxima que se puede aplicar al paciente. En el área de dermato, como son dosis pequeñas o es por punto, mucho es inyectado, estoy segura de que no tiene mucho conocimiento la gente sobre que sí hay un parámetro ya establecido de cuánta es la dosis diaria. Y sí, pues sí, ahí sí puede haber un riesgo, porque el ozono, por ejemplo, inhalado es tóxico, pero rectal es la mejor manera, rectal es sistémico y es la mejor manera de aplicar ozono. Cualquier paciente con cualquier problema le pones ozono rectal, mejora muchísimo, porque aparte tiene efectos en la circulación, es antioxidante, tiene muchos efectos ya en el cuerpo. Ese tipo de aplicación de ozono, por ejemplo, eliminar radicales libres, todo lo relacionado a hidróxido de sodio, por ejemplo, pues espartatos, diferentes tipos de glutamatos que suelen ser oxidantes, con el ozono se pueden ir neutralizando. Así es. Y aparte, por ejemplo, si hay un proceso inflamatorio y o infeccioso, también ayuda, porque lo que hace el ozono es envolver moléculas. Ya no permite, por eso es bactericida, fungicida, viricida. Oye, mira, perdón amigo, esto que nos está platicando ahorita en torno a antioxidantes y todo esto, en algunos capítulos anteriores, hablando con el maestro Jorge Tinoco, que nos platicaba acerca de los efectos del láser sistémico, era también parte de los trabajos interesantes que mencionaba en torno a la terapia ELIP. Entonces, ¿este puede ser una terapia asociada? Sí. Wow. Sí. No, y por ejemplo, ahorita que dijiste del tratamiento sistémico vía rectal, se me vinieron a la cabeza N cantidad de enfermedades sistémicas. De entrada, lupus, me imagino. Así es. No sé, púrpura trombocitopénica, hasta una propia hemofilia de un pediátrico, todo ese tipo de padecimientos o enfermedades como tal, me imagino que deben de ser
controladas o puede tener, no sé si decir mejoría? Sí, sí puede haber bastante mejoría porque Ujú. además, bueno, el ozono actúa directo a nivel rectal y para pacientes, por ejemplo, en el caso de lupus, debemos cuidar mucho nuestra microbiota, nuestra alimentación también. Entonces, una vía, una administración rectal del ozono es muchísima garantía de que podemos mejorar el estado en general y de hecho de cualquier persona sana o no sana. ¿Qué conocimiento hay? O no sé, porque ahorita que me estás platicando de un trabajo sistémico, me vienen a la mente procesos crónico-degenerativos que vemos con mucho adulto mayor, como la artritis reumatoide, por ejemplo, o algunos procesos como, por ejemplo, los lupus eritematosos, en este caso, ¿pueden ser aplicados también psoriasis, por ejemplo, en este Sí. tipo de tratamientos? Así es, para el médico especialista que no está a favor del ozono siempre va a ser malo. Pero bueno, sí hay evidencia científica a nivel sistémico, no hay contraindicación como tal, son contraindicaciones bien relativas y sobre todo cuando una enfermedad donde ya se busque mejorar el estado en general no esté controlada, ¿no? Ahí es el único momento en el que decimos, bueno, tal vez no lo apliques, pero por precaución del mismo personal de salud que lo va a aplicar. Pero sí puede mejorar el estado en general y aparte, por ejemplo, en una artritis se puede poner local con inyección. Ok. Oye, y bueno, aquí se me vino algo a la cabeza así muy ocioso de mi parte. ¿Crees que pueda de cierta manera mejorar el rendimiento deportivo? Sí, de hecho yo ya lo apliqué para eso. ¡Wow! No, Y además no el antidoping. ¡Wow! ok, eso no se considera doping. No, no está en el dopaje. Sí, porque me imagino que al No ser hay una, manera de me detectarlo. imagino que al ser una molécula de oxígeno, Sí, su tiempo de mejora. vida en el cuerpo es muy corto. Y aparte, pues oxigena, mejora la circulación, sí favorece bastante el rendimiento deportivo. Yo ya lo empecé a aplicar con triatletas y sí ha habido mejoría. ¡Wow! ¡Qué genial! Sí, saben cambios importantes. Púntele. Tiempo. Ya púntele. Guay, es el El mío, tuyo. pero- Ese tuyo ahí. Pero siempre está en silencio, ¿qué onda? No apágalo, no. Todo en silencio. Autodestrucción allá. Autodestrucción. Ya sabes. Digo, no importa, continuamos. Sí, sí. Solamente Sí, repetimos. repite. Pues la pregunta fue buenísima. No se me había Sí. ocurrido esa madre. La pregunta fue buenísima. Oye, bueno, Ok. va, entonces. Espérate la instrucción nada más. Ok, bueno, entonces. Pregunta súper curiosa que se me vino a la cabeza de manera ociosa. ¿Puede servir para mejorar el rendimiento deportivo? Sí, sí, oxigena. Wow. Entonces, al oxigenar se mejora el rendimiento deportivo. Esto yo lo aprendí con Eneida Carrero en Brasil. Ella aplicó ozono, su papá aplicaba ozono y ella fue quien me impartió la clase de ozonoterapia. Y ella nos mencionaba que además pues no está catalogado como droga. Entonces no aparecería en cualquier antidoping que realicen, en cualquier estudio, en cualquier nada. No aparece el ozono y al Wow. momento de competición, incluso previo a competición, si se le está administrando cierta cantidad o dosis de ozono a los triatletas, deportistas, al atleta que esté por competir, más aparte, antes de la competición, mejora bastante sus tiempos, dependiendo del enfoque, pero sí mejora el rendimiento deportivo, ciertamente. Interesantísimo. No, y me imagino que aparte no, por lo mismo hacer una molécula de oxígeno, su duración en el cuerpo es muy corta también. Así es, y actúa rápido. Por ejemplo, en estos casos yo lo he aplicado con triatletas y es intramuscular, va directo. Duele porque, como comentaba hace un momento, es compartimental, ocupa un espacio, ¿no? Entonces duele un poco eso y al ser un gas se siente como cierto ardor. Claro. Pero la verdad es que duele en el momento, después no hay ni una sola molestia y sí se vio reflejado en los triatletas que atendí que iban a competir, mejoría en sus tiempos, sobre todo porque al ser el triatlón un deporte donde tienen bien controlados sus tiempos, sí se dan cuenta fácilmente si cambia un segundo o no y fácil también se pudo asociar. Digo, no lo hice como un estudio científico ni nada, fue más bien como una curiosidad mía después de que lo aprendí en Brasil y me dio mucho resultado. La verdad es que sí, todavía falta evidencia y estaría súper bueno que nos animemos a hacer investigación científica del tema. Me vienen a la mente muchas preguntas. Sí, y una de las primeras que quiero hacer, porque a mí se me hace súper interesante, accesibilidad a un tratamiento de ozono. Por ejemplo, aquí en Yucatán yo no conozco, la verdad no me he puesto a averiguar tampoco, pero no es una oferta que yo vea, oye, hay en todos lados. Entonces, el equipamiento para hacer esta técnica es un equipamiento especializado. ¿Ese está disponible en nuestro país? Sí, de hecho ya hay quienes lo realizan, lo hacen en México, hay ingenieros que lo hacen aquí y bueno, no es tan costoso como se podría pensar.
sabiendo que el fisioterapeuta gasta mucho en equipos. No es tan costoso, está más o menos como en el rango de todos los equipos. Aparte es el tanque de oxígeno, que pues bueno, para las aplicaciones que un fisioterapeuta hace con un tanque chiquito está bien. Y bueno, eso sí, los tratamientos por lo general con ozono, como muchas veces los aplican médicos, suelen ser costosos para el paciente. Yo la verdad, pues dependiendo de lo que vaya a realizar, es como cobro, porque yo sé que el ozono, ya una vez que invertiste en el equipo y que tienes tu tanque, es bien barato. O sea, el tanque no lo he rellenado desde que compré el ozono hace 8 meses. Ok. No lo he rellenado para nada. Ahora, otro punto importante. ¿Es el mismo equipo para hacer cualquier tipo de técnica? Porque nos has platicado de técnicas muy variadas y todas se hacen con el mismo dispositivo. Sí, el mismo equipo y en el equipo bueno, dependiendo porque, ay, perdón, ya volví a mover. No te preocupes, En el tanque de oxígeno se regula cuánto va a salir de oxígeno, cuántos mililitros, y en el equipo la concentración también. Ok. Oye, y bueno, ahora sí que ya para ir cambiando un poquito esta parte, ya me gusta que hayas compartido esta parte de ozono, me llama la atención, ya al rato voy a estar en Amazon buscando equipos. Pero mira, bueno, ya para cambiar un poquito esto, me gustaría saber qué hace Ileana cuando no es fisioterapeuta. Cuido animales. Yo vivo sola ya desde hace varios años y pues bueno, soy rescatista independiente, tengo 10 mascotitas. Wow. Trato de, pues sí, la verdad voy por la vida esperando no encontrarme un perrito, porque creo que para los que somos un poquito así de sensibles, siempre nos toca que vemos un perrito o un gatito en malas condiciones y pues bueno, ahí vamos. Pero es bien pesado, o sea, eso me quita un montón. Yo vivo para pagar mis medicamentos, para mantener a mis mascotas, para nada más trabajar y pagarme cursos porque no hago más. Eso es lo que hago prácticamente, es como pues no mi hobby, pero pues viviendo sola y con 10 mascotas me ocupo todo el tiempo. Bien. ¿Qué hubiera sido Ileana si no tuviéramos esta tremenda fisioterapeuta junto a nosotros? ¿Qué hubieras estudiado? Ingeniería en biotecnología. Sigo enamorada de esa carrera. No sé cómo fue que llegué a fisio, no me arrepiento, me encantó. Yo tenía 3 opciones para estudiar, pero la que más me gustó y me gustaba y me sigue gustando es ingeniería biotecnológica. Y pues bueno, me quedé en eso, me quedé en fisio, no me quedé en medicina y no sé por qué al final me vine por esto. Pero está súper padre porque si hubiera sido médico me hubiera gustado ser cirujana plástico, ginecóloga, que como comentaba son las 2 áreas que más trabajo, las áreas que me gustan y que bueno, yo no esperaba entrando a fisio porque ni sabía bien de qué iba la carrera. No me imaginaba que pudiéramos trabajar en estas áreas. Sí. Y pues sí, todavía ahí es como una espinita de qué hubiera pasado porque me encanta eso, pero pues aquí andamos. Yo creo que hiciste la decisión correcta. Esta es una profesión que en tu trayectoria definitivamente te ha llevado a ir más allá de las fronteras de tu país. Entonces, sin lugar a duda, pues eso habla muy bien de la gran decisión y vocación, la dedicación que les has dedicado a esta profesión. Y eso pues se reconoce con tu trabajo diario, ¿no? Y pues bueno, Ili, ya llegando también a una de las partes estelares de este podcast, siempre le pedimos a nuestros invitados que nos regalen a lo que la sección que llamamos el Fisioconsejo. A todo nuestro auditorio que nos escucha, pues alguna experiencia de vida, alguna vivencia que tú consideres importante compartir con ellos a modo de consejo. Pues sí, para mí fue bien difícil cuando me diagnosticaron lupus. A veces hablo mucho del tema porque es una enfermedad que a veces se conoce poco y que puede ser mortal. Y pues bueno, cuando me diagnosticaron yo estuve en depresión todo el 2017 y la verdad es que aprendí mucho. No puedo decir que acepto la enfermedad porque por supuesto me gustaría ser una persona sana, ¿no? Pero sí me gustaría que, pues dejar claro que este tipo de enfermedades y para quien está pasando por una enfermedad, pues siempre nos hacen crecer. Y hay una frase que a mí me encanta, que aplico mucho y me la repito diariamente, que es de Shakespeare. Y dice, dulce es el fruto de la adversidad, que como el sapo feo y venenoso lleva en la cabeza una preciosa joya. Y la verdad es que sí, o sea, ya captando la idea de lo que quiere decir esta frase, a mí esta enfermedad me enseñó con mis pacientes y en mi vida laboral a ser más empática. Sabemos que los fisios somos por naturaleza bien sensibles y empáticos y por algo estamos aquí.
pero creo que se nos puede llegar a olvidar, ¿no? Que pues bueno, son pacientes, no somos sus papás, no vamos a regañar, y a mí me ha hecho ser una persona muy empática, me ha hecho cambiar, me hizo madurar, y pues bueno, me gustaría que a lo mejor se queden con esa frase, que la apliquen a cualquier aspecto de su vida. A mí me sirvió y me sigue sirviendo, y diario me la repito: dulce es el fruto de la adversidad, que como el sapo fue venenoso, lleva en la cabeza una preciosa joya. Liliana, de verdad, un orgullo para nosotros tenerte en nuestros micrófonos. Como siempre se lo digo a todos nuestros amigos, este espacio es tu espacio también cuando quieras regresar. Digo, estamos un poquito lejos, pero cada vez que tengas una visita en Mérida, créeme que tú nos echas un timbre y aquí te vamos a tener. De verdad es un orgullo para nosotros la calidad de profesional que eres, la calidad de profesional como mexicana, las fronteras que estás pasando, y no me queda más que agradecer que nos hayas regalado un poco de tu tiempo para estar el día de hoy con nosotros. No, pues muchísimas gracias por la invitación. Disfruté muchísimo estar aquí. Te agradezco muchísimo, y externarte mi admiración, mi cariño, mi aprecio. Definitivamente un orgullo tener en nuestros micrófonos a una personalidad como tú, compartiendo con esa sencillez, con esa humildad, con esa empatía tan valiosa en estos campos. Y pues bueno, también agradecer muchísimo, amigo, a todo el equipo técnico, staff técnico de Hemisferio Marketing, que como cada grabación de estos podcasts nos hacen el favor de poner todo el talento, todo el trabajo en lo que se refleja en pantallas. Y de la misma forma, amigo, pues hacer la invitación a la próxima convención. También te invitamos por si quieres dar tu vuelta aquí en Mérida. El próximo año estamos cocinando algo muy chido. La primera convención regional de fisioterapia, donde en esta ocasión todos los ponentes van a ser puros fisioterapeutas yucatecos. Estamos tratando de realzar el punch de la fisioterapia yucateca, que yo soy fiel creyente que en Yucatán tenemos fisioterapia de calidad. Prueba de ello mi amigo Ricardo, que creo que es un pionero, creo que es el número 1 a nivel nacional hasta el día de hoy. Y pues abierta la invitación para que vengas a dar tu vuelta, que eches relajo con nosotros un ratito. Es el 27 y 28 de mayo. Así es, aquí los vamos a esperar, y obviamente también un evento pues patrocinado por COFIM, por DNR, por Hemisferio Marketing y muchas otras empresas que se suman a este esfuerzo. Pues bueno, Ileana, nuevamente agradecerte, abrirte las puertas a esta tu casa. Y pues amigo, con esto vamos a despedir este magnífico capítulo y agradecemos a todos su atención. Muchísimas gracias y nos vemos en la próxima. Nos vemos en la próxima, amigos. Bye.